así abrir la palabra en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 26. Y voy a leer de los versículos 12 hasta el 33. Génesis 26, 12 al 33. Yo leo con la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac le llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. Este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo: el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De ahí Isaac se dirigió a Beersheba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor de mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar, invocó el nombre del Señor, acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó: si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó el banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac les despidió y ellos se fueron a calidad de amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó ese pozo juramento, porque por eso la ciudad se llama Beersheba hasta el día de hoy. Hemos estado trayendo una palabra a través de estos domingos, que el Señor me ha estado llevando por esta parte de la descendencia de Abraham, y estuvimos viendo lo que significó la diferencia entre la primogenitura y la bendición. Después estuvimos entendiendo lo que es soy bendecido, y hoy estamos entrando en cavar el pozo de mi bendición. Cavar el pozo de mi bendición. Cuando nosotros nos acordamos, los que sabemos un poco de Biblia, de la promesa de Abraham, el Señor le dijo a Abraham que aunque era viejo y aunque él se veía sin descendencia, le daría un hijo, y el Señor cumplió su promesa dándole a Isaac, el hijo amado de la promesa.
a través de su descendencia, que apenas tenía un solo hijo, con una mujer estéril, le dijo que sería una multitud su descendencia, como ves las estrellas del cielo, como ves la arena del mar. Después el Señor cumple y a su hijo Isaac le da la misma promesa, pero no solamente le da la misma promesa para que se extienda sobre sus generaciones esa bendición del eterno Padre celestial, sino que también lo enriquece. Así como enriqueció a Abraham, también enriqueció a su hijo Isaac. En medio de circunstancias donde la lógica humana no encaja, no cuadramos nada, cuando vemos las cosas que no se ve por ningún lado, está una promesa por encima de eso. Está una promesa poderosa de Dios, que este hombre, con la misma fe de su padre, está siempre en su corazón guardando la asignatura de esa bendición, de esa multiplicación y de esa expansión o toma de territorios. Cuando, como hijos de Dios, no hemos conocido al Señor como Él quiere ser conocido entre nosotros, se nos dificulta mucho la vida cristiana. Se nos dificulta mucho. Y pensamos que lo más difícil para vivir una vida cristiana, obedeciendo a Dios, quien nos estorba, número uno, es el enemigo, y número dos es el pecado. Pero hay algo más grande que nos estorba que eso, que usted lo ve como un gran problema. El problema más grande del creyente, por el cual no camina próspero, es por desobediencia. Puede que no esté viviendo ningún pecado, puede que no tenga ninguna lucha con el diablo, pero hay desobediencia. Y eso, ahí está la raíz de todos los problemas del Hijo de Dios. Estoy hablando de hijos de Dios, no estoy hablando de conversos. Estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia Querigma y los que me van a escuchar con esta grabación. Quiero hermosos pasar por las páginas bíblicas y no solamente leerlas, sino entender que lo que Dios prometió a Abraham, le prometió a su hijo Isaac, le prometió a Jacob. ¿Se acuerdan lo bendecido y bendecido quedarás? ¿Te acuerdan el mensaje? El Señor también les dijo a ambos, a los tres, al abuelo, al padre y al nieto, perdón, al abuelo, al hijo y al nieto. Dice que por su descendencia todas, y su obediencia, todas las familias de la tierra serían benditas. Eso significa que yo, que he puesto mi fe en el Señor, yo soy bendito. ¿Se acuerdan? Somos bendecidos del Señor. Entonces, si fuimos elegidos, porque dice que Él nos buscó a nosotros en la condición de pecado que estábamos, nosotros no le buscamos al Señor, Él nos encontró en la condición. Él con sus lazos de amor nos trajo. ¿Qué problema tenemos nosotros con ser enriquecidos en Dios? ¿Qué problema tenemos que no podemos prosperar y no podemos salir de la condición en la que estamos? Número uno es el conformismo. Muchos piensan, ya tengo la casa, ya tengo la pareja, ya tengo el coche, tengo un buen trabajo, no necesito nada. ¿Tú crees que eso es todo lo que Dios tiene para ti? Estás limitado. Tu mente está muy limitada. Porque esas 3 o 4 cosas te van a enrollar la vida tanto que no vas a poder ver más allá. No vas a tener una visión de expansión, porque ahí te quedaste. Lo que más anhelo en mi corazón, o como padres anhelamos, es que nuestros hijos reciban más bendición que la que hemos recibido nosotros. Porque la palabra me dice a mí que serán benditas mis generaciones. Y a través de ellos y su obediencia a sus hijos, y a través de sus hijos, sus nietos, que serán mis bisnietos, y de generación en generación. El cristiano que se pone límites
No está pensando ni para su propia vejez, mucho menos para sus generaciones. El creyente de mentalidad corta no ha entendido lo amplia, lo grande, lo poderosa que es la bendición del Padre y todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Una vez le preguntamos a una familia por qué no tenían hijos. Dijo el hombre: muy apenas puedo con ella, o sea, para mantenerla. Así de limitada, de corta o nada de fe. Pero qué sabio es el hombre que está pensando en la herencia de fe que les está instruyendo a sus hijos, porque no se la podemos inyectar, pero sí la podemos transmitir con nuestra obediencia. Cuando ellos ven que yo obedezco y que por eso soy bendecida y prosperada, ellos quieren lo mismo que su madre, quieren lo mismo que su padre. Pero cuando a ti te ven los límites por todos lados, cuando a ti te ven la tacañería por todos lados, cuando tú te ven que a ti tú nunca siembras en otro, que tú nunca bendices la obra, estás sembrando tacaños, miserables, que te van a olvidar cuando estés viejo. Eso es lo que estás sembrando, miseria, y miseria cosecharás. Pero qué interesante es cómo la palabra nos enseña cómo la bendición de Abraham se extendía y se extendía y se extendía. Y cuando empezamos a leer este versículo 12, dice que Isaac sembró en aquella región y cosechó al 100 por 1. ¿Tiene idea de lo que es esa cosecha? Es una cosecha que te dura para años. No era cosecha para un año, cosecha para años. Interesantemente, porque Isaac sabía que había un pacto y una asignación sobre su cabeza que trascendería para su hijo Jacob, y de Jacob llamado Israel para las 12 tribus, y de las 12 tribus para cada nación y para cada familia de la tierra. Él sabía que era empoderado. Él sabía que el cumplimiento de la palabra que le había sido dada a su padre, la palabra que le había sido dada a él, se llevaría a cabo de acuerdo a su obediencia. Y el Señor lo permite de una manera muy especial. ¿Por qué digo muy especial? Porque muy especial no es cuando las cosas no te cuestan nada. Por eso nuestros hijos no valoran, porque les dimos todo en la mano. No conocieron el proceso, no conocieron el cansancio de tus horas de trabajo, no conocieron todo lo que tú tuviste que pasar para llegar al momento en el que estás ahora. No saben, por eso no valoran. Y porque no valoran, no respetan. Y porque no respetan, no aman. Y porque no aman, no obedecen. Y porque no obedecen, no te honran. Estoy hablando de los hijos, nuestros hijos humanos, carnales. Póntelo tú como hijo de Dios, lo que acabo de decir. El no valorar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas es terrible, es peligroso. El no tomar en serio las bendiciones espirituales, lo que Dios ha traído a nuestra vida, es peligroso. Isaac sabía muy bien la asignación que iba sobre su cabeza. Y Dios, el Dios de su padre Abraham, había dado ese decreto sobre él, siendo el mismo hijo de la promesa en quien se tendría que cumplir aquello. Aunque Isaac no sabía cómo iban a suceder las cosas, él no sabía. Su padre había caminado por esas tierras, su padre ya había transitado por ahí, a su padre también se le habían levantado los enemigos, pero el Padre eterno, el Todopoderoso, había estado con él. Pero no, su padre Abraham no había vivido su propia historia de Isaac, había vivido la suya, pero no la de él.
el padre de la fe, pero tenía un hijo que tenía que vivir sus propias experiencias. ¿Y qué sucede? Que cuando pasa esto, nosotros vemos en los versículos que no leí a propósito, los primeros versículos del 1 al 5, interesantemente, bueno, hasta el 6, dice que hubo mucha hambre en aquella tierra. Y entonces, ¿qué sucede con Isaac? Isaac dice, me voy a Egipto. Egipto estaba próspero en ese tiempo. Voy para Egipto, allá me voy y allá sigo obedeciendo a Dios. Pero Dios le habla, hey Isaac, no vas para Egipto, te vas para Gerar. No es para donde tú estás pensando, no es como tú estás pensando, te vas a Gerar. ¿Y qué sucede ahí? Interesante, porque dice que el Señor le empieza a dar un respaldo poderoso. Le dice que se quede en esa región de Gerar, versículo 3, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Y yo me imagino, yo también lo pensaría, que el Señor me entregue un lugar peligrosísimo de México, de Estados Unidos, y te dices ese lugar, pero tú lo ves lleno de gente peligrosa, lleno de gente perversa, lleno de gente mala, lleno de gente que no teme a Dios, lleno de gente que te roba. Pero su padre ya había pisado esos lugares y su padre había sido victorioso en esos lugares. El Señor le dice, quédate y no te muevas de Gerar. Y le dice con este respaldo maravilloso, yo estaré contigo. Número 1, yo estaré contigo. Y te bendeciré. Número 2, porque a ti y a tu descendencia le daré estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y ahí viene la razón importante por qué el Señor le dice a él mismo, te las voy a dar. Si ya le había dicho a su padre Abraham, ¿qué necesidad había que le dijera a él? Abraham le había repetido todas esas palabras a su hijo Isaac. ¿Por qué se la repite? Porque había algo importantísimo. El rema para la vida de Isaac está en esta partecita del versículo 5. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Te lo estoy dando a ti, le va a decir el Señor a Ángel, porque Efraín me obedeció. Te lo estoy dando a ti, Saúl Junior, porque Saúl, tu padre, me obedeció. Te lo estoy dando a ti, Raúl Hernández, porque tu padre Asunción me obedeció. Te lo estoy dando a ti, Juan Carlos, porque tu padre Marco Antonio me obedeció. Qué relevante es eso. Qué importante es nuestra obediencia. Cómo afecta positivamente, maravillosamente y milagrosamente la vida de nuestros hijos. Abraham pudo haber hecho pacto con el Señor. Está bien, Señor, yo te obedecí en todo. A mi hijo no me lo molestes. Déjamelo tranquilito. Si tú ya dijiste que todo esto me vas a entregar, déjamelo tranquilo, él es buen muchacho. No lo molestes. Yo aguanté, yo soporté todo, pero él no. Es muy frágil. No se vaya a enojar. No se vaya a molestar. No me vaya a odiar a mí. Yo ya hice todo esto antes. Pero ¿qué pasa? Que el Señor quería tratar directamente con Isaac. Y el puro hecho que Dios mismo le habló,
no mandó un ángel. El Señor mismo le habló a él y le da esas palabras. Inmediatamente dice que Isaac permaneció o se quedó. El versículo 6 es todo lo que dice. Isaac se quedó en Gerar, punto y aparte. Isaac se quedó en Gerar, punto. Ese se quedó es obedeció, en un sentido espiritual. Obedeció. ¿Y qué significa Gerar? Tiene dos significados muy importantes. Es lugar de paradero o de estacionar, y un círculo, una circunferencia para acabar. Eso significa. Y ese lugar está ahorita en el área donde está la franja de Gaza, que se llama el área del conflicto. Esa área es área de los filisteos. Allí, a esa tierra, con gente problemática, lo llevó el Señor a Isaac. Ahí, donde estaba el problema, le iba a mostrar su respaldo y su bendición. Ahí donde muchos quieren huir, el Señor ahí los quiere tener. Y hermosamente la palabra que leímos juntos, que ustedes estuvieron viendo en la pantalla, nos habla de lo que sucede cuando Él es prosperado y Él entra en el valle de Gerar, donde él vio un valle hermoso en medio del desierto. Esto está en medio del desierto. Israel tiene varios desiertos. El desierto del Negev es lo que abarca toda esa franja palestina donde está Gaza. Y allí Él había cultivado en esa hermosa región. Tiene una parte verde, aunque usted no lo crea, en el desierto. Pues ahí cultivó al 100%, ahí sembró y cultivó, pero ahora Él empieza a abrir los pozos. Dice que cuando acampa en ese valle, abrió nuevamente los pozos que ya su padre había cavado, pero que los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Qué interesante es esto. Yo supe que mis abuelos, por parte de mi papá, ambos eran muy ricos. Habían heredado herencia de padre y madre, los dos. Y junta la riqueza, era mucha la riqueza. Y yo una vez le pregunté a mi papá, cuando platicaba esas historias, le dije: papá, ¿y qué pasó con esa riqueza? ¿Dónde quedó todo eso? Y ya me contó ciertas cosas, ¿no? Y tenía una propiedad de 800 hectáreas que no sé cuánto, pues lo último que tuvo mi abuelo, no sé cuántos es en acres eso, 800 hectáreas. Pero yo le pregunté una vez a Dios: si tú bendeciste tanto a mis abuelos, ¿por qué no nos puedes bendecir a nosotros? ¿Por qué no? Que ellos llegaron, sus padres de ellos llegaron muy ricos de España, de ascendencia sefaradita, que son judíos que vinieron a radicar en España. Esa es nuestra genealogía. Nosotros venimos de judíos, por si no sabía alguno de ustedes. Entonces mi papá contaba muchas cosas que ellos hacían que solamente los judíos hacen. Y yo me he puesto a estudiar eso desde el año 2012, que fui por primera vez a Israel, y me he atado muchos cabos de mis preguntas. Y no le pregunto a Dios por qué nosotros no podemos ser ricos o tener la herencia que tuvieron ellos, si Él ha dicho que la bendición de uno trasciende al otro. Pero no es por el dinero, no es por la riqueza, es por la línea generacional que traemos nosotros. Y empezó Dios por decirme o mostrarme que había que cortar maldiciones. Y yo lo he estado haciendo, para que esas maldiciones no alcancen a mis generaciones, mis hijos, mis nietos, bisnietos y los que vienen atrás. Porque mucha gente dice: pues yo sé que nosotros no estamos bien, pero mis abuelos fueron, y hay como un cierto cosa, no, nosotros fuimos muy, muy adinerados. Pero eso fue el pasado. Isaac no dijo: bueno, ya mi padre tiene bastante, ahí tiene mi herencia,
Ya, ¿por qué yo tengo que seguir adelante? ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Ahora viendo una región donde me encuentro que los pozos que mi padre cavó, donde salía el agua, salían las cisternas de agua, los filisteos los taparon. Si me pongo a abrirlos me voy a emproblemar la vida. Además tengo ya bastante dinero, ¿para qué me pongo a abrir los pozos? Él no dijo eso. Dice que los fue abriendo y además les puso los mismos nombres que le había puesto su padre cada que sus siervos excavaban y encontraban agua. Ahora él entendía por qué el Señor decía: quédate en este lugar. Una ciudad sin agua no se puede poblar. Todas las civilizaciones buscaban a los orillos de los ríos, donde hubiera manantiales, donde hubiera pozos, veneros de agua, porque es la manera que la raza humana y los animales, la vegetación, los sembradíos, todo produce. Y él empieza a hacerlo. Pero ¿cuál es el primer problema con el que se encuentra Isaac? Cuando sus siervos empiezan a abrir el primer pozo, ¿qué sucede con el primer pozo que ellos abren? En su corazón estaba que Dios le había dicho que le iba a bendecir grandemente, lo iba a prosperar. Cavan el primer pozo y se encuentran con problemas. La gente de ahí, del lugar, se empezaron a pelear. Los pastores de Gerar, la gente que cultivaba ahí ese lugar antes que ellos, empezaron a pelear con los siervos de Isaac. Entonces Isaac llamó a ese lugar pozo de pleito, porque habían peleado con él. Pozo de pleito. ¿Cómo está esto? El Señor me permite que yo abra un lugar de bendición, pero se me arman los conflictos. Se viene el problema. Pero Isaac, aunque se da el problema de sus siervos que están cavando con los pastores de la región, no dice: ok, vamos a parar esto, la paz sea primero, vamos a cerrar el pozo. No dice eso. Le da un nombre, pero el pozo sigue abierto. ¿Y qué sucede? Él sigue adelante, aunque habían peleado con él, y entonces Isaac ve que en el siguiente pozo que se encuentran también pelean. Y entonces ya no le llama pleito, le llama enemistad. Enemistad. Es una riña continua. Primero se pelearon porque dijeron los hombres: no está escrito, pero este es nuestro lugar. Como yo tengo mi sembradío aquí, tú vienes a abrir un pozo aquí, a mí me pertenece, porque esta es mi área. No te pertenece a ti, te me vas de aquí. Pero lo deja abierto. Él deja abierta la bendición. Se va a otro lugar y también se hacen enemistades. Supongo que algunos de los eran cientos de los siervos de Isaac y habían hecho amistad con los de aquel campo, con aquellos pastores. ¿Y qué sucede? Que abren otro pozo y lo que ya había de algo de amistad entre ellos se rompe a causa de una bendición. ¿Cuántas veces a la casa llega una bendición y causa un conflicto? Porque uno de los dos o alguien de la familia no está de acuerdo, causa un conflicto. Esto se hace una enemistad, y una enemistad trae amargura de espíritu y trae depresión y trae ansiedad y trae enfermedad. Una enemistad es con alguien que ya conoces o algo muy cercano. Una enemistad no va a ser con el vecino, con otro que no conoces. No, una enemistad es con alguien que ya se conoce, pero que no está de acuerdo una de las partes por algo que está llegando, que venga del Señor, pero que algo choca con su forma de ser. Y se le llama enemistad a ese pozo. Pero entonces Isaac sigue adelante. Después abren un tercer pozo, y a este pozo lo llama espacios libres.
espacios libres. Ahí ya no hubo pleito, ya nadie discutió. Pero este tercer pozo era un pozo de confirmación de que Dios estaba con él. ¿Por qué sucedía todos esos problemas? Si era algo que venía de Dios, ¿por qué tenía que pasar problemas? Era necesario. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: te pasé 40 años por el desierto con un pueblo necio y terco para descubrir tu corazón. Cuando viene el conflicto, viene el pleito, viene la enemistad y no nos toleramos y no nos soportamos, Dios está descubriendo el corazón de cada uno. Así es que la promesa estaba sobre él, la asignatura divina estaba sobre él. Pero ¿qué sucedía? Dios conocía el corazón de Abraham. Ahora le iba a poner procesos, dificultades a Isaac para conocer el corazón del hijo. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la familia. Mírele algo a su hijo y verá cómo se problema con él. Pero no se trata que usted camuflaje el asunto. Es el tiempo que conocemos el corazón del hijo. Nosotros como padres tenemos 5 hijos, conocemos el corazón de cada uno de ellos. Conocemos quién es la persona que puede firmar en nuestro lugar, o a quién le podemos dejar toda nuestra confianza, y quién es el hijo que lo tenemos que sobrellevar nada más. Yo como hijo de Dios no quiero que mi padre me sobrelleve, yo quiero ser de la confianza del Señor, porque mi obediencia me lleva a ser una con Él. Entonces, qué importante es cómo Dios va procesando la vida de Isaac, y lo pasa por el problema del pleito, y lo pasa por el problema de la enemistad. Pero llegan a un lugar donde el Señor ve su corazón y dice: Él todavía puede soportar. Y Él está obedeciendo. Así es que el tercer pozo lo llama espacios libres. ¿Por qué? Dice que el Señor entendió que lo estaba llevando ahí para prosperarlos en ese lugar. Seguía siendo un lugar de conflicto, aunque los hombres de él ya no se pelearan con los de la ciudad. Seguía siendo un lugar de conflicto, pero el corazón de Isaac estaba en paz con su Dios. Ahí es donde nos llamamos vencedores. Cuando en medio del conflicto, en medio del dolor, y cuando parece que las finanzas no alcanzan, seguimos creyéndole al Señor y sirviéndole a Él con todo el corazón. Aunque pases por el pozo del pleito, de la enemistad, eso no te mueve de ser uno con Dios, de tener una plena dependencia del Señor. Porque ahí el Señor dice: este se mueve por obediencia, no por lo que le doy. ¿Cuánto dicen amén? Y esos procesos son necesarios y todos los vivimos de una manera o de otra. Pero entonces él entiende que ahora el pozo de los espacios libres. ¿Por qué los espacios libres? Porque ella siente la libertad para cumplir la asignatura por la cual el Señor lo llevó a ese lugar. Que ahí lo iba a prosperar, le iba a entregar todo aquello que le había prometido. Y ya no era nada más para él. Él estaba tomando y abrazando la bendición y la prosperidad y la expansión que venía para los suyos, para sus descendencias. Usted sabe que no es lo mismo trabajar en un lugar espacioso que trabajar abajo de esa traila, que por cierto poco se va a tener que hacer algo ahí. No es lo mismo trabajar en lugares espaciosos, trabajar con un buen budget, un colchón económico para hacer un proyecto que tú tienes, que tener que pedir prestado para tu proyecto, ¿verdad? No es lo mismo. Saber pensar en enero: bueno, si Dios me llegara a bendecir, así como que a ver si pasa, voy a llevar a mis hijos a pasear.
a un lugar que nunca los he llevado y que siempre han soñado. Pero cuando tú sabes que tu economía no depende de tus fuerzas ni de tu sabiduría, tú desde enero planeas y escribes en tu agenda: en julio, por la fe en Cristo, me voy a llevar toda mi familia a pasear. Planeamos, soñamos, porque conocemos al Dios que servimos. Dios es fiel, hermanos, y en su vida nosotros lo vemos, que Él ha sido fiel contigo. ¿Por qué no va a ser fiel el año 2022? ¿Por qué no va a cumplir el año 2023? Claro que lo va a hacer. Si Él hace mucho más de lo que pedimos o esperamos, como era el mensaje del viernes, Él hace mucho más. Y dice claramente ese pasaje que por el poder que depositó en nosotros, no dice que por el poder de Dios. Pero si tú has entendido que el poder de Dios está por encima del poder de la mezquinidad, de la pobreza, de la falta de trabajo, de la miseria, de lo que está en nuestra mente tan cuadrada, tan estructurada, y que le buscamos lógica a todo, si no entendemos eso bajo el poder de Dios, mucho menos vas a entender que por el poder que habita en nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que el Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Es en el poder de Dios, pero ese poder tiene que habitar en nosotros. Y no puede haber otro poder que domine tu mente, tu corazón, o llene tus espacios vacíos como el poder de Cristo Jesús. Esos espacios vacíos donde tú sientes que te falta esto, pues me faltó inteligencia, ya se me pasaron los años y a esta edad apenas voy a empezar algo. El poder de Cristo está allí. Y puede haber un nuevo comienzo en tu vida. Lo que antes nunca lograste, lo puedes lograr ahora. Porque en Cristo son nuevas todas las cosas, y esas cosas pueden empezar hoy por la fe en Cristo Jesús. Ese cambio puede empezar hoy. Ese nuevo comienzo puede ser hoy, por la fe en el Señor. Entonces, qué hermoso es que cuando Isaac dice que ahora están en donde llama el pozo de los espacios vacíos. Qué rico es trabajar así, ¿verdad? Espacios libres. Dice, y el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De ahí él se va a Beersheba, una ciudad muy, muy interesante en Israel, en la cual hemos estado. Y dice que esa noche se le aparece el Señor otra vez. Versículo 25 y 26. Le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Primero Dios probó su corazón, y ahora le dice: por amor a tu padre, yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Y dice que entonces ahí, cuando Isaac escucha la voz de Dios, ¿qué sucede? En el versículo que sigue, él construyó un altar, levantó un altar. Nosotros, cuando alguien nos bendice, y lo hago con forma de enseñanza, no por otra cosa, sea alabado el Señor por todo, siempre nos tomamos de las manos, porque algo llega a nuestras manos, una bendición. Cuando sacamos un carro de la agencia, cuando pisamos la casa de rodillas, y ahí, unidos de las manos, levantar un altar al Señor de gratitud. Eso es más importante que enseñar a la gente la casa, que enseñar a la gente el carro, que presumir. Es agradecer a Dios. Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, y ustedes ven todos aquellos siervos de Dios donde veían la confirmación de su propósito, la confirmación de su asignatura, veían la mano de Dios, Dios les hablaba, ahí levantaban un altar al Señor. Pero sabes una cosa, ese altar se debe levantar primero en tu corazón. El enemigo sabe cuando nosotros hemos levantado altar al Señor
y cuando los espacios vacíos los estamos ocupando para otras cosas. Él sabe nuestra dependencia del Todopoderoso y cómo las cosas cambian. Mira, la Biblia dice que el que se somete a Dios hasta con sus enemigos lo reconcilia. A él le pasó. Aquellos hombres de la región veían que tanto prosperaba Isaac que lo buscan. Después de que él construye el altar, lo van a buscar y le dice: ¿por qué ustedes me buscan si tanto me odian? ¿Por qué lo odiaban? Porque veían que Dios lo prosperaba y encontraba un pozo y encontraba otro pozo y era rico uno que encontraba un pozo. ¿Por qué me buscan? Le sorprendió a él. Y entonces él le dicen los hombres en el versículo 28: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. ¿Cuánta gente te ha dicho a ti esto? Nos hemos dado cuenta que Dios está contigo. Nos hemos dado cuenta que tú eres muy bendecido. Tu vida me bendice. Tu testimonio me bendice. Me inspira tu manera de ser. Eso llegaron con él, con Isaac. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado. Le causaron problemas al llegar, pero bueno, lo dejaron quedarse en la tierra. No te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Nosotros somos los dueños del lugar, pero el bendecido eres tú. Por eso los hijos de Dios, los que estamos en el reino, entendemos, cuando llegamos a un lugar, entendemos nuestra posición. No somos gentes que estamos pensando el qué dirán o el yo soy menos que esto. Somos gente del reino. No cargamos vergüenza con nosotros. Ya no está el oprobio en nosotros. Fuimos amados, así que el rechazo no cuadra con nosotros. Y hasta con nuestros enemigos nos reconcilia el Señor, y ahí se cumple la palabra de Proverbios 16. Y vienen y le dicen: vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto, porque ahora el bendecido eres tú. Y Isaac, ¿qué hizo? Les puso un banquete, comieron, bebieron, y en la mañana siguiente se levantaron muy temprano, hicieron el compromiso mutuo. O sea, a Isaac aceptó el pacto. Cuando ellos hacen este compromiso, y Isaac, después de comer con ellos, los despide de su casa, aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos encontrado agua. Wow. En lo que él, su amo, estaba haciendo un trato, los otros que habían aprendido de él seguían cavando y encuentran un pozo muy interesante que hasta el día de hoy está en la ciudad de Beersheba, y se le llamó el pacto del juramento. Ahí en esa ciudad nosotros hemos estado ahí. Yo tengo la foto de ese pozo, nomás que no la encontré para traerle, ponerla ahorita aquí. El pacto del juramento. ¿Quién es una persona que puede jurar así? Una persona que entendió su propósito, una persona que obedeció en todo, en medio de los conflictos, los pleitos, las adversidades, una persona que entendió cuando los espacios estaban libres para empezar a caminar y a emprender lo que nunca antes había emprendido, y una persona que no se queda emproblemada con los otros, sino que se pone de acuerdo. Y ahí le vino otra victoria que ni siquiera esperaba. Y ese es el llamado pozo de Abraham, que el hijo, los filisteos lo habían tapado, lo habían cubierto, pero su hijo viene y lo encuentra en ese pozo. Y ahí está. Imagínate cuántos miles de años tiene ese pozo ahí. La ciudad obviamente lo tiene cubierto, no se toca agua, nada. Lo tienen como algo muy sagrado. El pacto del juramento.
Es terrible cuando nosotros no tenemos una vida íntegra delante de Dios y nosotros no podemos prometer nada. Ya no digo un juramento, sino que fallamos hasta nuestras promesas. Fallamos en los arreglos que hacemos. Fallamos en cumplirle a Dios. Fallamos en todo. ¿Por qué? Porque hay algo que nuestro corazón no está íntegro. Hay algo que no hemos arreglado. Todavía hay pozos de pleito, todavía hay pozos de enemistad. No hemos conocido los espacios abiertos para caminar con libertad, porque hay algo que nos somete a esclavitud otra vez. Porque nos causa envidia que otro prospere, porque nos causa celos que otro tenga, porque nos sentimos chicos porque a mí no me llega lo que otro tiene. Cuando Dios ha dado promesas grandísimas y maravillosas para sus hijos. Así como el Señor le dijo a Abraham, a su hijo Isaac, del que estamos viendo ahora, a Jacob: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. El día en que ves que en lo que estás empezando se levanta un problema, el día que ves que vas a hacer otra cosa y se levanta otro problema y dices: no, ya mejor dejo todo, por ahí no le doy. La permanencia en el Señor te hace una persona que permanezcas fiel en lo que haces. Vas a tener el respaldo del Señor. La persona que tira la toalla muy rápido no tiene carácter todavía formado. Recuerda que cuando vienen los conflictos, viene un proceso de parte de Dios, porque Él está descubriendo tu corazón. Tu corazón se descubre de acuerdo a la reacción que tú tienes. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo reaccionamos a eso? Mucha gente tiene miedo que Dios le pida cuentas. No espera que le pida cuentas. Aquí, de una vez, en lo que vamos viviendo, Él está registrando todo. Pero Él es un Dios de esperanza. Él es un Dios que cada día te da una nueva oportunidad para hacer los cambios necesarios. Pero si para tu propia vida todavía estás inconforme con lo que has logrado o con lo que no has logrado, ¿qué se espera de tu generación? ¿Qué esperas para tus hijos? ¿Qué esperas para tus nietos? Cuando debe ser una bendición extensiva para ellos. Cuando es un legado. No nomás haberlos parido, no nomás haberlos levantado, no nomás que nos ha hecho pasar situaciones difíciles y vergüenza, no. ¿Qué es lo que Dios tiene para ellos? De acuerdo a mi obediencia, está siendo guardada la bendición para ellos también. Qué bueno es Dios cuando nos permite cavar mi propio pozo de bendición. Nosotros estamos cavando ahorita en la fe. Tú estás cavando. Aún los más ancianos, mientras que mi hermana ahora, con todo respeto, la adulta, mi madre, los más adultos de la congregación, ellos están cavando para tu bendición y nuestra bendición. La oración de los abuelos es poderosa. La bendición de los abuelos es poder sobre los hijos y los nietos y los bisnietos. Ahí está Alex, que fue criado por su abuela. Por esas oraciones Alex está acá. Así es que Dios no tiene límites. ¿Por qué sus hijos nos vamos a poner límites? A veces nosotros nos ponemos ciertos estándares. En esos estándares, si tú vas sobre obediencia, Dios te los puede cambiar demasiado para gran bendición. Quítese de ustedes todo orgullo, toda vanagloria, toda vanidad, todo aquello que no le agrada a Dios, y vemos nuestra vida prosperada. Vemos cómo la bendición ya está, nada más para tomarla. Pero cuando tú cambias por estar buscando lo que tú quieres alcanzar, por estar buscando tus metas, cambia la obediencia de Dios.
ahí se quedaron. No van a quedar más que en metas. Nunca verás lo que es adquirir lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba. Porque lo que viene de arriba nos sorprende maravillosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente. Así es que por el amor y la gracia del Señor estamos aquí, hermanos. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene mucho más para nosotros. Dejemos de quejarnos y agradezcamos. Agradezcamos porque el Señor viene pronto y en un abrir y cerrar de ojos. Pero si un día nos da el Señor, si una semana todavía nos permite el Señor, que sea una semana de tiempos y de lugares espaciosos, en los que con libertad podamos actuar, con libertad podamos sentirnos amados, poder amar, poder perdonar, poder restablecer amistades como hizo Isaac. Fue tanto el respeto que estos hombres le tuvieron a él que vinieron y le dijeron: queremos estar en paz contigo, vamos a juramentar. Nosotros no te hemos hecho ningún daño y tú eres demasiado próspero, tú eres bendito del Señor, nos conviene estar en paz contigo, nos conviene estar en paz contigo. Así es que, hermano, la gente que ahorita quizás te causó problemas necesitan estar en paz contigo, pero tú no tienes que decirle ni que prometer nada, simplemente Dios lo va a manifestar. Dios lo va a manifestar porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas al pie de la letra. Somos un pueblo de Dios que necesitamos encontrar descanso en Él todos los días. Necesitamos el descanso, hermanos, todos los días. El lugar espacioso da descanso. Un lugar apretado no